Hola a todos, buenos días y bienvenidos a esta segunda conferencia del último día de Pintando Colombia. Hoy vamos a hablar sobre la industria de pintura sin plomo y esta conferencia se llama Hacia una industria de pintura sin plomo, avances internacionales y regionales por Lead Exposure Elimination Project. Hoy tenemos como invitada especial a Victoria Narciso Kraus, Senior Manager de Lead Exposure Elimination Project. Para contarles un poquito de Victoria, ella tiene experiencia en Derecho, Consultoría Estratégica y Filantropía, con una trayectoria que une el sector privado y público. En Lead Exposure Elimination Project, lidera programas en América Latina y África para eliminar el plomo en pinturas y otras fuentes. Antes del LIB, asesoró fundaciones y organizaciones sin fines de lucro en planificación estratégica en Wellspring Consulting, New York City, y ejerció como abogada de litigio y arbitraje internacionales en el Estudio Internacional WilmerHale en Londres. Tiene máster en Social Business and Entrepreneurship de London School of Economics, una máster en Arte, Negocios y Derecho de la Universidad de Glasgow y es doctora en leyes de la Universidad de Montevideo, Uruguay. Antes de darte la palabra, Victoria, recordarle a nuestros asistentes que Ecoplásticos no se hace responsable por las opiniones, comentarios, afirmaciones o cualquier otro tipo de información proporcionada por los ponentes, expositores o terceros durante la realización del evento Pintando Colombia 2025. El contenido presentado por los expositores en las diferentes sesiones de la programación de Pintando Colombia es de exclusiva responsabilidad de quien lo emite y no refleja necesariamente la posición, valores ni políticas de la asociación. En consecuencia, Acoplásticos no asumirá ninguna responsabilidad directa o indirecta por daños o perjuicios que pudieran derivarse del uso, interpretación o aplicación del contenido expuesto por terceros. Y recordarles también que a la derecha van a tener un chat en el que pueden poner sus preguntas. Con esto, Victoria, muchas gracias por acompañarnos y adelante. Muchas gracias, María José. Muy buenos días a todos. Quiero empezar en el día de hoy reconociendo a todos los fabricantes que nos acompañan. La industria de las pinturas ha transformado nuestras vidas, ha protegido a nuestros edificios, nuestras casas, nuestros equipamientos y ha embellecido nuestros espacios, contribuyendo enormemente al desarrollo económico. La industria de pinturas es una industria de innovación constante. Y es precisamente por esa capacidad de innovación que estamos aquí hoy. Porque hay un ingrediente específico, el plomo, que no necesitamos. Mi nombre es Victoria Narancio Kraus, soy gerenta senior de LEAP, Lead Exposure Elimination Project. Y estoy aquí porque Acopinturas nos ha invitado, pero también porque Colombia está en un punto de inflexión. Vemos que Colombia se está sumando a la transición a pintura sin plomo que ya está ocurriendo globalmente. María José, no sé si estás compartiendo la pantalla, pero... Ya la voy a compartir. Perfecto. Mientras María José prepara la presentación de hoy, para aquellos que no nos conocen, quiero hacer una breve introducción de Lead Exposure Elimination Project, o LEAP, que es una organización internacional sin fines de lucro que hoy por hoy está trabajando ya en 31 países, apoyando una transición hacia pinturas sin plomo. Próxima diapositiva, por favor, María José. Y tenemos una meta sumamente ambiciosa que es llegar a 55 países a fines de 2027. Somos parte de la Alianza Mundial para Eliminar la Pintura con Plomo, que es una iniciativa conjunta del PNUMA y de la Organización Mundial de la Salud, así como también de la Alianza para un Futuro Sin Plomo, que fue lanzada el año pasado por UNICEF, y la Red Intergubernamental de Químicos y Desechos para América Latina y el Caribe. Y nuestra meta principal es eliminar la intoxicación por plomo en los niños. Pero empezamos con una fuente principal de exposición, que son las pinturas. Próxima diapositiva, por favor. Hoy vamos a hablar sobre 4 puntos principales. En primer lugar, hacerles un poquito el contexto y de la evidencia sobre los daños del plomo de distintas fuentes de exposición. Segundo, cómo trabajamos en LEAP con implementación real y resultados medibles. En tercer lugar, contarles un poquito los avances internacionales y regionales que están sucediendo en cuanto a la eliminación del plomo en pinturas y otras fuentes. Y finalmente, hablar un poquito sobre nuestro trabajo en Colombia. Próxima diapositiva, gracias. Quiero empezar entonces con los datos. A nivel global, 1 en cada 3 niños tiene niveles elevados de plomo en la sangre. Estamos hablando de 800 millones de niños afectados.
La pintura con plomo es una de las fuentes importantes de exposición y a pesar de que no es la única, es una fuente que es importante porque es significativa y, crucialmente, es completamente evitable. El costo de la exposición del plomo en todas sus fuentes es enorme. Se estima que más o menos 3.5 millones de muertes anuales son atribuibles al plomo. Esto es más que el SIDA y la malaria conjuntamente. Y en cuanto al impacto económico, se estima que son 6 trillones de dólares perdidos, o aproximadamente 7% del Producto Interno Mundial. Esos 6 trillones son calculados por las muertes que se ocasionan a nivel cardiovascular, no detectados o problemas cardiovasculares que genera el plomo, y ahora voy a hablar un poquito sobre eso. Y también el remanente de esos 6 trillones son por pérdidas de ingresos, ya que el plomo afecta al coeficiente intelectual de los niños que están expuestos. Y aquí está lo que nos debería de motivar, que la solución técnica ya existe desde hace décadas. Estados Unidos, Europa y cada vez más países están demostrando que se puede producir una pintura de excelente calidad sin plomo. Y sin embargo, son solo 48% de los países que están contando con leyes que regulan la producción, importación, venta y uso de pinturas con plomo, a pesar de que se sabe sobre las consecuencias físicas, educativas y económicas. Entonces, hablando un poquito sobre los niveles de plomo y los daños a la salud, el PNUMA es muy claro, el plomo es una sustancia tóxica multisistémica que no tiene ningún nivel de exposición seguro. Multisistémica porque el plomo afecta prácticamente todos los sistemas del cuerpo, y esto es porque el plomo emula el calcio. Entonces el cuerpo cree que es calcio y lo adhiere y lo lleva a todos los sistemas. El plomo causa un daño cardiovascular significativo. Se estima que más o menos 4% de las cardiopatías isquémicas y el 6.6% de los infartos a nivel mundial pueden atribuirse al plomo. Afecta a los riñones, causa anemia, debilita el sistema inmunitario y por lo tanto el costo a la salud pública es enorme. Y esto no es una preocupación teórica, es realmente una crisis de salud pública global que está ahora empezando a ser muy respaldada y está empezando a tener un poquito más de conocimiento a nivel mundial. Quiero destacar aquí algo muy importante y es que los niños son especialmente vulnerables. Y esto es porque absorben 4 a 5 veces más plomo que los adultos de una misma fuente. Y ese daño, que es invisible y es acumulativo en el tiempo, para esos niños es irreversible, porque no hay ningún tratamiento que pueda revertir completamente el impacto neurológico del plomo una vez que ha ocurrido. Próxima diapositiva, por favor. Y entonces quiero acá ahondar un poquito en ese impacto cognitivo que afecta a los niños principalmente. Existe mucha evidencia a nivel global de que el plomo y la exposición al plomo, aún en cantidades pequeñas, puede causar daño cerebral permanente, disminución de la capacidad cognitiva, reducción del rendimiento educativo y por ende una afectación en el potencial de ingresos futuros. Y hay varios estudios que sugieren que esta exposición y estos daños a la capacidad cognitiva pueden generar una pérdida de entre 1 y 7 puntos de coeficiente intelectual. Esta diferencia es la diferencia entre aprobar y reprobar, ¿no? Es entre acceder a una educación superior o no. Y entonces, una estadística que a mí me chocó mucho, que es generada por el Center for Global Development, es que ellos estiman que a nivel macro, el 20% de la brecha educativa entre países ricos y países de bajos ingresos se puede atribuir a la exposición al plomo. Esto realmente es un problema enorme. Próxima diapositiva, por favor. Y entonces, entendiendo un poquito el daño del plomo, de la exposición al plomo en todas sus fuentes, me gustaría ahora explicar un poquito por qué nosotros nos focalizamos en las pinturas, ¿no? Porque el plomo tiene varias fuentes de exposición. Las baterías son una fuente muy importante, así como también las tuberías antiguas, ciertas aplicaciones industriales, especias, cosméticos, metales, cerámicas y la pintura. Entonces, ¿por qué LIP? ¿Por qué nosotros empezamos con la pintura?
Y hay 3 razones fundamentales por las cuales nosotros empezamos trabajando en pinturas. Próxima diapositiva, por favor. En primer lugar, es porque la evidencia que existe, ¿no?, sobre el plomo como una fuente importante de exposición, y particularmente en los niños, sabemos cómo ocurre esa exposición. La pintura se descascara, con el tiempo se convierte en polvo, y eso se deposita en las superficies donde juegan los niños, y por el comportamiento típico de los bebés y de los niños de llevarse las cosas a la boca, ellos tienden a ingerir más cantidades de estas partículas, que además tienen como un gusto dulce y por ende genera pica, y resulta en que los niños se coloquen estas pequeñas partículas, pequeño polvo o incluso la pintura cascada hacia la boca, ¿no? Los estudios de niveles de plomo en polvo doméstico en casas que se han realizado principalmente en Estados Unidos demuestran que esas casas que tienen ese polvo, ¿no?, que sale de las pinturas, en comparación con las casas que no tienen ese polvo en pintura, sí están causando una exposición permanente a esos niños que tiene todos estos sistemas de afectación, ¿no? Entonces, la relación causal está bastante documentada. Próxima diapositiva, por favor. Y quiero poner en perspectiva cuál es la magnitud de ese daño, porque a mí realmente me costó mucho entender esto, y ponerles un ejemplo. Les pido, por favor, que por un instante se imaginen que un sobrecito de azúcar, como esos que se encuentran en los restaurantes, en vez de tener azúcar, contiene polvo de plomo. Ese polvo de plomo, esparcido de manera uniforme, es una cantidad suficiente para contaminar un campo de fútbol americano entero. Y entonces la toxicología del plomo opera a escalas que son contraintuitivas para la mayoría de las personas. Y es por eso que nosotros, en primer lugar, nos focalizamos en las pinturas con plomo. Próxima diapositiva, por favor. La segunda razón es porque las pinturas están en todos lados, ¿no? Están en todos los hogares, en las escuelas, en los espacios públicos. Y a diferencia de fuentes de exposición más localizadas, como ser el reciclaje de las baterías, que generan muy altos niveles de plomo y de exposición al plomo, la pintura, si bien genera exposiciones a niveles inferiores o reducidos, es universal y es una exposición continua. Y los estudios hoy, como vimos, demuestran que esas pequeñas cantidades, aún los niños que se exponen a esas pequeñas cantidades sí pueden tener efectos adversos. Y importante también, una vez que se aplica la pintura, esta es una fuente de exposición durante 5, 10 o 20 años, ¿no? Dependiendo de cuán frecuentemente se vuelve a pintar. Entonces, una pintura con plomo hoy que se aplica a una casa hoy puede ser una fuente de exposición a lo largo de 5, 10 o 20 años o más. Y como ustedes se pueden imaginar, las personas de menores ingresos son las que tienden a no pintar tan frecuentemente sus casas. Y por eso lo que estamos viendo a nivel mundial es que principalmente el plomo afecta a las comunidades que tienen menos ingresos y menos posibilidades. De hecho, hay varios estudios que están empezando a demostrar que en las escuelas públicas en África se pintan cada 10 o 15 años, a diferencia de las escuelas privadas que se repintan cada de 3 a 5 años. Entonces es un problema muy grande. Y en tercer lugar, y quizás lo más importante, perdón, en la próxima diapositiva anterior, es que el plomo es completamente eliminable en las pinturas, ¿no? Algunas otras fuentes de exposición todavía no se sabe muy bien cómo empezar a tratar esta problemática, pero en la pintura, sobre todo las pinturas decorativas y arquitectónicas, sabemos que el plomo es un ingrediente que ya es técnicamente innecesario, sobre todo en las pinturas base agua. Y de hecho, los pigmentos y aditivos que están saliendo hoy en el mercado son de igual o mejor performance, y los costos sé que son en algunos casos superiores, pero están empezando a verse reducidos. Entonces, para nosotros, empezar con el plomo es algo que es muy rentable, ¿no? Es algo que nosotros podemos hacer un impacto muy rápido, a gran escala, y que es económicamente viable y que puede generar un impacto a nivel salud muy, muy grande. La Alianza Global recomienda 90 partes por millón como el único límite seguro del plomo en las pinturas. ¿Por qué no reducir a cero? Bueno, se entiende que 90 partes por millón todavía significa una pintura que no tiene plomo agregado intencionalmente en sus pigmentos, en sus secantes, en las resinas.
Pero bueno, a veces como hay un poco de contaminación y por eso la recomendación no es bajar hasta cero. Ahora, este mapa que ustedes ven aquí muestra el porcentaje de pinturas con niveles superiores a las 90 partes por millón en los diferentes mercados. Y los colores más oscuros indican la mayor prevalencia de las pinturas con plomo. Quiero aclarar que este mapa no se ha actualizado y todavía no hay mucha evidencia de los niveles de plomo en pinturas y eso es algo que nosotros de LIP estamos trabajando con mucha intención porque hay como una creencia de que el plomo en las pinturas ya se eliminó en varios países y eso no es correcto y por eso nosotros trabajamos mucho en generar estudios de pintura. Y entonces estamos acá ahora en una paradoja que nos debería impulsar a todos a la acción. El problema de la exposición al plomo es muy grande, existe, hay evidencia, pero es uno de los problemas de salud más solucionables que enfrentamos hoy en día. Colombia tiene todas las condiciones para poder ser parte de esta transición, tiene una industria muy sofisticada, tiene capacidad técnica, tiene organizaciones industriales muy fuertes y tiene un marco legal que ya está encaminado, ¿no? Y entonces esos avances son muy alentadores. Y quiero ahora hablar un poquito de compartirles cómo LIP nosotros estamos contribuyendo a resolver a este problema que es totalmente prevenible. Próxima diapositiva, por favor. Perfecto. Nuestro modelo tiene 3 componentes integrados. En primer lugar, realizamos estudios sobre pinturas para obtener datos específicos de cada país. Queremos entender cuáles son las marcas, los tipos de pintura, las localidades donde se están todavía comercializando pinturas con plomo. En segundo lugar, colaboramos estrechamente con los gobiernos para regular y asegurar la implementación eficaz de las normativas sobre pinturas con plomo. Esto sabemos que una ley sin cumplimiento no logra cambiar el mercado y por eso estamos trabajando muy cercanamente en poder apoyar en las capacitaciones técnicas de los laboratorios, por ejemplo, de los gobiernos, así como también su capacidad de controlar y fiscalizar que esas leyes o esas normativas sean reguladas y sean monitoreadas con frecuencia para poder ser parte del cambio. Y en tercer lugar, y creo que esto es muy importante, nosotros apoyamos a los fabricantes de pintura para ayudarlos a reformular sus productos sin costo alguno. No estamos aquí para decir, acá está la ley, acá está el reglamento, suerte. No queremos decirles a ustedes, ¿no? Tienen que reformular sin poder ofrecer alternativas. Y también no somos ingenuos, sabemos que hay un impacto económico. Por lo tanto, nosotros lo que queremos hacer es decir, trabajemos juntos paso a paso. Y nos gusta pensar que somos facilitadores de una transición industrial exitosa. Como les comentaba al principio, estamos trabajando en 31 países. Quiero comentarles un poquito sobre el trabajo que hacemos. Ya realizamos 27 estudios de pintura. Estamos encaminados para realizar los próximos en los 31 países en los que estamos trabajando. Y en 20 de los países en los que trabajamos, estamos apoyando a los gobiernos en la aprobación de las leyes y reglamentaciones que limitan el uso del plomo en pinturas. En varios países ya hemos tenido éxito y ya hemos completado ese ciclo y ya estamos en la parte de monitorización. Y también creo que es sumamente importante que estamos en abierto diálogo con aproximadamente 250 fabricantes en esos 31 países y 96 ya están en procesos de reformulación con el apoyo del LIP. Entonces, el momentum se está acelerando significativamente. Próxima diapositiva. Nuestro trabajo, ese de generar la evidencia, de colaborar con el gobierno y trabajar con los fabricantes, está teniendo un impacto real. Quiero dejarlos con el caso de Malawi, si bien voy a hablar de otros países en un momento cuando hablemos sobre el contexto global. Pero Malawi fue un caso muy interesante para nosotros porque fue uno de los primeros programas que empezamos en el año 2020, con un estudio de pinturas que fue hecho con la Universidad de Malawi. En 2021 empezamos a trabajar con el Malawi Bureau of Standards para ofrecer asesoramiento técnico sobre la reglamentación. Y muy importante, en 2023, o sea, en un plazo muy corto, hicimos un estudio de seguimiento de pinturas donde vimos que se disminuyeron los niveles de plomo de una manera bastante amplia. Seguimos trabajando en Malawi, estamos trabajando muy de cerca
pero, próxima diapositiva, por favor. Quiero comentarles un poquito, según nuestros cálculos, ¿no?, proyectados, cuál es el impacto que tuvimos en ese programa, en ese corto plazo de tiempo. Vimos que una reducción del mercado del 67% al 24% de las pinturas que contenían plomo a libres de plomo. Y nosotros creemos que esto significa que 215.000 niños menos van a estar expuestos al plomo debido a la pintura, y que esto va a generar 180 millones de dólares evitados, que es el cálculo que realizamos nosotros, está basado en un informe del Banco Mundial que proyecta la pérdida de ingresos a lo largo de la vida debido a la exposición con el plomo, y esto es proyectado para el 2041. O sea, un impacto muy, muy grande en un tiempo muy, muy corto. Próxima diapositiva. Y porque estamos aquí en un foro que es sobre la industria, quiero comentarles un poco más de fondo el trabajo que nosotros realizamos con los fabricantes. En primer lugar, nosotros lo que queremos es sensibilizar. Queremos generar más conciencia, ¿no?, sobre los daños del plomo, sobre la importancia de no utilizar plomo en pinturas, y sobre todo, en el caso de las pymes, vemos que esto es un problema bastante amplio que nosotros queremos tratar, y por eso realizamos muchos talleres de sensibilización con la industria, realizamos muchas campañas, trabajamos con asociaciones como Acopinturas, y en esta foto que ven aquí, como ANAFAPIT, para generar esa concientización, ¿no? Eso es lo primero que hacemos, y creo que es parte importante del trabajo. Pero en segundo lugar, nosotros ofrecemos apoyo técnico, logístico y, bueno, ayuda financiera también sin costo alguno. Y esto creo que es muy importante y algo que nos distingue, ¿no?, de otras organizaciones internacionales quizás que están trabajando para eliminar el plomo, porque es como un valor agregado. Queremos trabajar de la mano con la industria para poder tener un impacto juntos. Próxima diapositiva, por favor. Ahora voy a hablar un poquito sobre los avances internacionales y regionales en el ámbito de la exposición al plomo y sobre todo en pinturas. El New York Times hace poco hizo una columna donde llamó la exposición al plomo y la atención que está empezando a tener ahora la próxima gran historia de impacto en salud pública global. Esto se está generando más momentum, por suerte, a nivel internacional sobre todo lo que es los daños del plomo y sobre todo en sus diversas fuentes de exposición. Y como resultado, hay varias organizaciones como ser Bloomberg Philanthropies y el Partnerships for a Lead-Free Future de UNICEF que están tratando de acelerar la eliminación del plomo, y nosotros somos uno de los beneficiarios de ese apoyo para poder colaborar a nivel internacional y poder ser parte, ¿no? Vemos que el plomo está empezando a ser parte del mainstream con momentum político y ahora con un poquito más de apoyo financiero, y creemos que esto va a seguir creciendo a medida que se genere más concientización sobre los daños del plomo. Próxima diapositiva. Hay muchos compromisos globales y marcos regulatorios a nivel internacional, como ser la Alianza Global para la Eliminación del Plomo de las Pinturas, que, bueno, brinda asistencia técnica a los varios países para adaptar la ley modelo. Hay guías técnicas de reformulación, y esto es un trabajo continuo. Pero también quizás recalcar que más de 94 países ya cuentan con leyes que limitan el contenido total del plomo a 90 partes por millón, y nosotros, como vimos en la diapositiva anterior, ya estamos trabajando en 20 países que están realmente impulsando este cambio, y nuestra ilusión, ¿no?, o nuestra meta es trabajar con hasta 55 países para poder eliminar el plomo en las pinturas para el 2030. Hay varios bloques regionales como ser ECOWAS en África Occidental y la East African Community en África Oriental, que adoptaron estándares comunes de 90 partes por millón, y por lo tanto en esos países nosotros estamos trabajando muy activamente con los gobiernos para empezar los procesos de cumplimiento y monitorización. Por otra parte, como les decía, hay organizaciones internacionales como Pure Earth, Vital Strategies y LEAP que están recibiendo apoyo de Bloomberg Philanthropies y otros para financiar proyectos de eliminación de plomo en Asia, África y América Latina. Creo que esto es muy importante también decir que LEAP no somos la única organización que está trabajando en este sentido, somos varios y estamos colaborando todos juntos porque queremos tener un impacto a nivel global. Próxima diapositiva.
Ahondando un poquito en lo que es ECOWAS, y quizás dejarles con un ejemplo, si bien estamos trabajando con varios países como ser Nigeria, Níger, Ghana, Sierra Leona y otros países. Nigeria es un caso súper interesante para nosotros. Empezamos nuestro programa en julio del 2023 y en 2024 apoyamos a la Agencia Nacional de la Aplicación de Normas y Reglamentos Ambientales, la NESREA, para finalizar el reglamento que prohíbe las pinturas con plomo. Y también trabajamos con SON, que es el organismo de normalización de Nigeria, o el Standards Organization of Nigeria, en la revisión de la norma para incluir requisitos de etiquetado. También en Nigeria estamos realizando varios talleres de sensibilización con la industria y con pymes y ofreciendo apoyo técnico completamente gratuito. Y como el resultado de este trabajo y de todos los demás esfuerzos de otras grandes organizaciones que están trabajando en Nigeria, en nuestro último estudio de mercado vimos que, a raíz de todo este trabajo, más de 21% de los fabricantes que nosotros identificamos en nuestro estudio de pinturas que contenían altos niveles de plomo ya están colaborando con nosotros en el proceso de reformulación y nuestra expectativa es que ese número siga creciendo. Próxima diapositiva. Aquí también comentarles quizás algunos casos de éxito, ¿no? De los países de la East African Community que tienen la obligación de reducir y eliminar el plomo de sus pinturas porque ya existen reglamentos como parte de este bloque regional económico. Pero quizás dejarles aquí con el ejemplo de Kenia, que ya tenía una ley cuando nosotros empezamos a trabajar en abril de 2024, pero nosotros lo que hicimos fue firmar un acuerdo para empezar a tomar medidas coercitivas, o sea, ayudar al gobierno realmente en la implementación. Y ya contactamos a 84% de los fabricantes que tenían altos niveles de plomo en nuestro estudio de pintura y varios de ellos ya están empezando el proceso de reformulación con el apoyo de LIP. Próxima diapositiva, por favor. Pakistán es un ejemplo súper interesante para nosotros porque es un mercado complejo y altamente competitivo y también un mercado que tiene muchas pymes. Y también nosotros en menos de 3 años logramos pasar de la identificación del problema a el gobierno emitiendo avisos por incumplimiento y a varios fabricantes que no solo han reformulado con éxito, sino que ahora están empezando campañas mediáticas súper, súper interesantes. Si quieren después se las puedo compartir. Sensibilizando también a la población y comentando con orgullo que ellos son líderes y que están formando parte de este impulso, ¿no? A poder eliminar el plomo de las pinturas. Y por último, dejarles un poco con algunos casos de éxito también en América Latina. En Perú estamos trabajando, empezamos nuestro programa en 2024. Perú ya tenía una ley que limitaba el uso del plomo en las pinturas, pero estuvimos colaborando con Digesa, para fortalecer la aplicación y el cumplimiento y de hecho este año nos concentramos mucho en fortalecer las capacidades del laboratorio de Digesa. Y 2 fabricantes que representan más del 60% de la cuota de mercado de pinturas con plomo ya iniciaron procesos de reformulación de la mano de LIP. En Bolivia también es un caso interesante porque muy recientemente el Ministerio del Medio Ambiente finalizó un borrador de reglamento que establece un límite de 90 partes por millón. Y esto fue gracias al apoyo técnico y financiero del IP, pero también, ¿no?, el interés del gobierno y el compromiso para poder eliminar esta fuente de exposición. Y también en este sentido firmamos un convenio con uno de los mayores fabricantes en Bolivia para eliminar el plomo en las pinturas. Sabemos que Brasil, México y Uruguay están en proceso de revisar sus normativas para bajar el límite de las 600 partes por millón a las 90 partes por millón. Y entonces estamos también muy entusiasmados por todos los cambios que están sucediendo en América Latina. Y con eso pasamos a Colombia. Colombia, como ustedes ya saben, tiene una ley, la ley 2041 del 2020, que establece el límite a las 90 partes por millón, y eso los pone adelante de muchos países en la región. Pero también creo que Colombia tiene algo que es sumamente importante y es una industria de pinturas sofisticada, con capacidad técnica real, un nivel de profesionalización muy importante y una preocupación genuina
por la calidad y la innovación. Y es esa capacidad exactamente lo que se necesita para liderar esta transición. Nuestra colaboración con ACO Pinturas ha sido estratégica desde el comienzo. Nos enorgullece enormemente el liderazgo de ACO Pinturas, de la mano de María José, Paola y todo el equipo. Y quiero aclarar que esto no es una relación transaccional, es realmente un partnership que está basado en colaborar juntos y entender que todos tenemos el interés por esta transición, que queremos hacerlo bien y que queremos hacerlo con el apoyo correcto y en los tiempos adecuados. Y nos enorgullece mucho ver también los compromisos que hemos observado. Hay muchas empresas que ya reformularon, que ya empezaron este proceso mucho antes de que LIP estuviera aquí. Los escuchamos el año pasado en el evento que organizamos con Acopinturas en el marco de la Semana de Prevención contra el Plomo, la ILPPW. Y hay muchas empresas más que ya están en conversaciones serias sobre reformulación. Este año empezamos un análisis de mercado y un estudio nacional de pinturas que vamos a presentar los resultados el mes que viene. También lanzamos un programa de piloto de reformulación de la mano de Acopinturas. Y también el mes que viene, disculpen, vamos a empezar a organizar un evento de ILPPW. Y si pasamos a la próxima diapositiva, aprovecho aquí para invitarlos a todos a que por favor se registren. Va a ser el jueves 13 de noviembre a las 9 de la mañana en el Hotel Residence Inn by Marriott. Y estoy segura que María José les va a compartir la invitación, por favor. Vamos a estar hablando sobre nuestro estudio de pinturas, sobre nuestro apoyo, sobre el proyecto de reformulación y vamos a contar también con participantes del gobierno que nos van a hablar un poquito sobre los avances a nivel regulatorio. Entonces, para terminar, la pregunta directa, ¿qué significa todo esto para ustedes, no? Creo que son 4 cosas principales. En primer lugar, la oportunidad de liderar, no simplemente seguir. En segundo lugar, creo que es una oportunidad de liderazgo, ¿no? Para marcar la pauta en todo lo que es innovación, calidad y responsabilidad social, sobre todo porque esto tiene un impacto muy, muy grande en los niños. En tercer lugar, saber que la transición puede generar ventajas competitivas, que este va a ser el nuevo estándar global si ya no lo es y que debemos estar preparados porque esto puede abrir puertas a nuevos mercados, pero también principalmente creo que los consumidores, a medida que sepan más sobre esto, van a empezar a exigir mejores pinturas, pinturas libres de plomo. Y la transición es inevitable, ¿no? O sea, yo creo que ya estamos en ese camino y quiero recalcarles, disculpen, que no están solos, que hay muchas organizaciones como Acopinturas que están aquí para ayudar y LIP también nosotros en lo que podamos, en la medida que podamos, queremos colaborar con todos ustedes. Cierro entonces diciendo que hay momentos en los que la industria puede elegir definirse no solo por sus productos, sino por su impacto, y creo que este es uno de esos momentos. De aquí a 5 años espero poder volver a participar de un evento como este y decir que Colombia decidió liderar en América Latina, decidió que la salud de los niños, que el futuro de la fuerza laboral, que la competitividad económica realmente valía la inversión de reformular, y sé que tiene un costo reformular, pero los invito hoy a que sueñen con nosotros y poder decir que esto es posible y que lo vamos a lograr en un corto periodo de tiempo. Muchísimas gracias. Quiero ahora invitarlos a escuchar sus preocupaciones, sus ideas, sus desafíos. Muchas gracias. Gracias, Victoria. Bueno, vamos a mirar, dame un segundo que como estaba compartiendo pantalla, voy a mirar acá el escenario principal, las preguntas. Dame un minutico. Listo. Nos preguntan cuáles son los componentes que más presencia de plomo tienen. El principal componente son los pigmentos, sobre todo en colores amarillo y rojo. Siempre que hacemos nuestros estudios de pintura, lo que hacemos pruebas de 3 colores, amarillo, rojo y blanco. El blanco lo testeamos para ver si hay aditivos, secantes, resinas que puedan contener plomo. Pero los valores más altos que emergen de los estudios que realizamos son con los pigmentos.
Entonces, creo que eso es como la meta principal, es poder eliminar esos pigmentos que contienen plomo con alternativas. Sí, y eso ayuda a reducir los números significativamente. Ok, Victoria, cuéntanos qué puede hacer una empresa que de pronto nos está viendo ahorita y quiere ser parte del programa de reformulación. Muy buena pregunta. Los invitamos a que entren en contacto con María José y enseguida ella los va a contactar con nosotros o pueden escribirnos a nosotros directamente también y invitarlos a sumarse a la iniciativa que empezamos hace unos meses, que vamos a presentar en el evento que estamos organizando el 13 de noviembre, pero que también va a seguir. Nuestra meta es seguir trabajando para que todos los fabricantes en Colombia puedan contar con un apoyo y puedan reformular con éxito cuanto antes. Victoria, nos preguntan si la pintura base de agua tiene plomo. Vuelvo a decir, técnicamente la pintura base agua no debería contener plomo. Nosotros cuando empezamos nuestros programas en el año 2020, escuchamos que todo el mundo nos decía, no, las pinturas base agua no contienen plomo, son solo las pinturas base aceite. Pero a medida que fuimos haciendo más y más estudios, lo que notamos es que en algunos países, sobre todo en África, todavía colocan plomo en las pinturas base agua. Ahora, la gran mayoría de las pinturas base agua no contienen plomo. El problema está en que las pinturas base aceite sí se están aplicando en hogares, ¿no? Se aplican en cocinas, se aplican en paredes exteriores, se aplican en baños, y eso es porque tienen mayor durabilidad. Entonces, si bien las pinturas base agua deberían ser las más seguras, nosotros también las incluimos en nuestros estudios de pintura para asegurarnos de que realmente sean seguras y poder informar así a los consumidores, ¿no? Y trabajar con los fabricantes para poder reformular, empezando con las pinturas base agua, que son las que tienden a usarse más en hogares y en escuelas. Victoria, tenemos varios proveedores también y distribuidores conectados en este evento. Entonces, cuéntanos también sobre el directorio de proveedores y cómo un proveedor puede hacer parte si ya tiene pues estas materias primas libres de plomo para poner en el mercado. Sí, es una muy buena pregunta. También cuando empezamos a trabajar, lo que notamos es que muchas veces los fabricantes no reformulaban porque no sabían la magnitud del problema, pero en segundo lugar, porque sobre todo en las pymes no contaban con el tiempo, ¿no? Y los recursos para empezar a buscar, bueno, ¿dónde encuentro un proveedor que tenga pigmentos libres de plomo? ¿Cómo puedo hacer para negociar? ¿Quiénes están aquí? Entonces empezamos a trabajar mucho en la identificación de proveedores y distribuidores de materiales libres de plomo. Tenemos ahora una como base de datos muy amplia, ¿no? Con proveedores y distribuidores en todas partes del mundo, muchos provenientes de la China, de India, pero con distribuciones en Latinoamérica. Y también estamos viendo cada vez más que están surgiendo proveedores latinoamericanos súper competitivos con productos que realmente son excelentes. Esa lista que tenemos de proveedores, que de momento está bastante focalizada a Colombia, porque empezamos este proceso de reformulación, ¿no? La vamos a compartir, creo, en la página web de ACO Pinturas. Corregime si sí. La vamos a compartir en breve en la página web de ACO Pinturas, así que todos van a poder acceder a esa información de una manera uniforme e igualitaria. Pero también, si hay distribuidores y proveedores que todavía no están en esa lista, por favor, escríbanos. Queremos hacer la prueba, queremos empezar a trabajar con ustedes y agregarlos a esta lista porque es sumamente importante poder darle opciones a los fabricantes a que puedan reformular con éxito. Ok. Bueno, también nos están acompañando representantes de la industria, asociaciones de diferentes países, sobre todo de Latinoamérica. Si ellos estuvieran interesados de pronto algún país que todavía no hace parte de esta iniciativa y quisiera explorar la posibilidad de que el LIP entre a ayudar, como hicimos nosotros, Colombia, que tuvimos pues nosotros nos reunimos antes, revisamos qué posibilidades había de tener este apoyo acá en Colombia, cómo podrían hacerlo y qué necesitan pues para poder empezar este proceso con ustedes. Espero que muchos más sigan el camino de Acopinturas. Los invitamos a que entren en contacto con nosotros. Nos encantaría poder trabajar juntos.
y explorar y empezar a ver qué es lo que podemos hacer, ¿no? El programa de reformulación que lanzamos con Acopinturas creo que es un gran ejemplo de cómo podemos colaborar juntos y tener un impacto real. Pueden preguntarle a María José cómo está marchando toda nuestra colaboración, pero creo que es un caso de éxito y algo que nos enorgullece enormemente. Y si hay más asociaciones como Acopinturas que quieren trabajar con nosotros, por favor, no hay ninguna barrera, es escribirnos y empezar a ver qué es lo que podemos hacer juntos para tener un impacto en sus países. Bueno, listo, Victoria. No tenemos más preguntas, pero mientras despido, eh, em, no sé si nos regalas tu correo para que también te tengan en el radar, pues Por para supuesto. contactarte. No solo a mí. Cualquier duda, pregunta, nosotros estamos súper abiertos. Tenemos un equipo chico, pero con un corazón muy grande que está trabajando en América Latina y con planes de seguir creciendo y seguir contratando. Así que, por favor, Súper, escríbanos. Estamos aquí para todos. listo, ya estoy poniendo tu correo en el chat, igual voy a dejar el mío también. Muy bien. Em, No sé qué. Acabo de ver que tiene un error. Ahora sí. Listo, espérame, ya lo copio. Bueno, con esto, entonces, Victoria, agradecerte por haber participado el día de hoy, agradecerle a todas las personas que se conectaron, a todas las personas que preguntaron, aprovechar este espacio y esta conversación para volver a resaltar que ya lo hiciste tú, Victoria, el compromiso de la industria colombiana hacia las pinturas libres de plomo, el compromiso hacia la innovación y pues las industrias que ya, como tú lo decías antes, han empezado este proceso desde antes que nosotros empezáramos a trabajar juntas y que son casos de éxito y pues la idea es poder apoyar a todas las industrias que están ahorita en ese proceso, también aprovechando que pues próximamente en cualquier momento va a salir el reglamento técnico de la ley de plomo, entonces para que todos estemos preparados. Entonces, bueno, no, con esto, Victoria, mil gracias a todos los que nos acompañan. Muchas gracias por sus preguntas. Los invitamos a nuestra próxima conferencia. Recuerden que pueden ingresar dando clic sobre el nombre de la conferencia en el cuadro que tienen a la derecha. Si aún no se han registrado todavía, tienen más o menos 10 minutos para hacerlo. Entonces pueden hacerlo en la barra de herramientas de la izquierda en el icono de agenda. Muchas gracias a todos y bueno, nos vemos en la próxima charla. Gracias, María José. Gracias a todos.